es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy les saludo muy especialmente en este día, compartiendo sin duda alguna un día de educación filosófica. Recuerden que el Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y tenemos siempre diversos invitados, diversas temáticas y como es habitual, los lunes son de educación filosófica. Agradecemos de manera muy especial en la asistencia técnica a Daniel Barragán, que está allí muy atento a todo lo que el Puente emite permanentemente a través de sus diversos canales. Recuerden que este espacio es orientado por Centro de Investigación Marfil de Uniminuto y desde aquí siempre abrimos escenarios para encontrarnos, para dialogar y para comprender distintas realidades que hoy en día nos tocan. Pues hoy en el Puente vamos a hablar de un tema altamente interesante, muy actual, y pues vamos a conocer mucho más acerca de él. Hablaremos sobre epigenética y ética, relaciones, apuestas, problemáticas con las cuales tiene que ver este asunto. Y hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Valeriano López Segura, biólogo, máster en oncología molecular y doctor en medicina molecular. Es jefe del Centro de Ética Aplicada, es director de la maestría en bioética y ética de la investigación y profesor clínico en la Facultad de Medicina. También su trayectoria combina la investigación en biología molecular del cáncer y epigenética con una profunda reflexión sobre el papel del ambiente y la ética en la vida humana. Además, es escritor en torno a temáticas asociadas a la ciencia, novelas y lidera en Colombia la ONG Manaer, dedicada a enfrentar la crisis del agua en diversas zonas de nuestro país. Así que, bueno, hoy tenemos unos asuntos muy interesantes que tratar con nuestro invitado en la mañana de hoy. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida. Valeriano, bienvenido aquí a Uniminuto Radio, bienvenido al Puente. Hola, Simón, muchas gracias por la invitación y pues bien hallado aquí. Bueno, entremos en materia, tratemos de dar un primer abordaje o hacer un primer abordaje frente a lo que es la epigenética. ¿Qué entendemos por epigenética y por qué hoy es un tema de relevancia en la ciencia y en la ética? Listo, bueno, la epigenética es un área dentro de la biología molecular que ha tomado mucha importancia, sobre todo en los últimos 20 años, desde que se vio que tenía unos efectos muy grandes en la regulación celular y en el desarrollo de ciertas enfermedades. Sobre todo, pues, el trabajo alrededor del cáncer ha sido fundamental para posicionarla como una ciencia de renombre. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo diferente? ¿Y por qué hablamos en este momento de epigenética? ¿Y por qué tiene esa relación con la ética, ¿no? Porque eso es lo interesante en este ambiente en el que vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué hablar de algo tan biológico cuando estamos en un programa en el que normalmente se habla de otros temas, ¿no? La realidad es que, a diferencia de la genética, que evidentemente todo el mundo pues, la entiende mucho mejor, estamos más acostumbrados a entender cómo funciona la genética, asumimos que es algo que está ahí permanente, que nos han dado nuestros padres, ¿no? que hemos tenido una herencia y que nos permite entendernos, incluso diría que como sociedad, en el sentido de conocemos la evolución, conocemos todo ese papel de la biología y de la genética dentro de esa biología. La epigenética surge como una capa de información nueva que está por encima de la genética. Es decir, como digo, todo el mundo entiende genética, los genes, el hecho de que tenemos unos genes que vienen heredados de nuestros padres
y que a no ser que haya una mutación, asumimos que es algo inmutable, ¿no? Algo que está ahí siempre y que lo que hemos heredado nos define. Y esto era así, durante el siglo XX era así, pero resulta que esta nueva capa de información epigenética nos dice que si bien tenemos esa información genética en nuestros genes, podemos regularla de cierta manera. Y esa regulación es lo novedoso. Esa regulación que se hace desde la epigenética hace que tengamos que pensar cómo se regula y desde qué puntos, desde qué ambiente se regula. Y precisamente el ambiente, pensado como algo muy general, ¿no? El ambiente que nos rodea, desde lo que comemos, lo que respiramos, cómo nos tratamos, todo eso influye en esa capa de información. De modo que al final pues tenemos que pensar en cómo hacemos para que esa información epigenética funcione bien y no nos traiga problemas biológicos, ¿no? Y como es el ambiente y como es esa parte externa de nosotros lo que va a influir en ella, pues también tenemos que ver cosas pues, que tienen mucho que ver con la sociedad, con la política, con decisiones médicas y con decisiones de comportamiento, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia. Muy interesante esto que usted nos está comentando y pues su respuesta sin duda alguna nos introduce en un terreno fascinante y es el de cómo la información genética puede ser modulada por factores externos. Ya usted nos comenta cómo el ambiente y el entorno está de alguna forma influyendo de manera necesaria en estas dinámicas. En ese sentido, ¿en qué se diferencia la genética clásica de la epigenética? Si es que pudiéramos encontrar algunas distinciones que pudiéramos nombrar de manera muy particular. Sí, bueno, evidentemente estamos en ambientes moleculares en ambos casos. Estamos hablando del DNA como molécula base en la que ocurre todo, ¿no? O sea, el DNA nos define como especie en gran medida y hay una serie de informaciones que están formadas por los genes que componen nuestro genoma. Eso, la gran diferencia, como digo, es que eso es inamovible a no ser que pase algo malo, ¿sí? O sea, en principio, bueno, malo. Evidentemente entendemos que también hay mutaciones que nos han hecho evolucionar y que son necesarias para el desarrollo de las especies. Pero digamos que es algo, en el tiempo cronológico que nos toca vivir a cada persona, es algo que debería ser inmutable, ¿no? En nuestros genes, los que tenemos desde que nacemos, desde que se forma el cigoto, deberían ser los mismos hasta que morimos. Sin embargo, la epigenética, siendo también algo químico, algo que esté ahí dentro de nuestro núcleo en muchos casos, eso sí se puede modificar. Entonces, son como interruptores, podríamos decirlo para que la gente entienda, son los interruptores que hacen que los genes funcionen o dejen de funcionar. Y esto además también tiene, pues para que se entienda un poquito más, os pongo un símil que yo creo que sirve mucho, y es, imaginaos que tuviéramos un Lego de piezas, ¿no? Un Lego con el que desde la genética lo que podríamos hacer con el Lego es formar, digamos, el humano, ¿no? Entonces, solo se puede formar el humano porque tenemos las piezas de humano, son los genes de humano, por lo tanto vamos a dar un humano. Pero con la epigenética tenemos un Lego en el que tomando piezas vamos a formar distintas cositas, ¿no? Entonces, imaginaros, lo más sencillo sería pensar en el cuerpo humano como cosas muy separadas. Entonces, no es lo mismo formar un cerebro que formar un hígado. Entonces, tenemos que coger piezas distintas del genoma para formar cada una de esas partes. Poniéndolo más fácil todavía, es como si el Lego fuera un Lego que tiene una serie de piezas que nos permite formar un carrito, pero también nos permite formar una moto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que con algunas piezas formamos el carrito, con otras distintas o con algunas tomadas del carrito podemos formar la moto, ¿no? Entonces, de esa manera se entiende que con un mismo juego de piezas, que sería nuestro genoma, que son nuestros genes, podemos formar cosas distintas. Entonces, esa es la magia, ¿no? Entonces, todo el cuerpo comparte los genes, pero cada tejido, cada célula tiene su propio epigenoma que la define y que hace que sea diferente, que tenga funciones diferentes y que permite tener pues, el cuerpo que tenemos, ¿no? Un cuerpo diferenciado con partes distintas. Bueno, esta distinción que usted nos presenta, además muy gráficamente, muy clara para todas las personas que nos siguen, esta distinción nos ayuda también a comprender que no hablamos solo de una herencia fija, ¿no? Como tradicionalmente se piensa en términos
biomoleculares cuando uno habla asociado a este tema del ADN, sino también de una relación dinámica con el entorno. Aquí yo quisiera preguntarle, desde su experiencia, ¿qué nos revela, ¿no?, la epigenética sobre la relación entre naturaleza y cultura o entre biología y ambiente? Porque creo que son categorías, son ámbitos que están directamente vinculados con esto que usted nos está mencionando. Sí, pues claro, precisamente esa dinámica, el hecho de que no sea algo tan inamovible, hace que tengamos que pensar en otros niveles, ¿no? Estamos pensando o estamos acostumbrados a pensar en un determinismo biológico en el que hemos asumido que hay unas herencias, que estamos determinados por lo que ha sucedido previamente. Digamos que pues, toda la carga genética pesa en lo que somos como especie, pero la epigenética se revela como una alternativa en la que ese determinismo ya no depende del pasado, sino que lo moldeamos en el presente. Y lo moldeamos para el futuro, que eso es también muy interesante, que ya hablaremos de ello, ¿no? Entonces, digamos que cosas inamovibles ya tenemos que empezar a pensar que no son así, que podemos tener unas predisposiciones genéticas, podemos tener una serie de características como persona, como especie, pero que todo eso puede ir evolucionando poco a poco por cómo nosotros, de forma intencional, nos autorregulemos, ¿no? Entonces, digamos que, para poner un ejemplo muy sencillo, sería ¿comes sano o no comes sano? Pues evidentemente eso va a influir en tu cuerpo, lo tenemos claro, y la epigenética lo que nos ha ayudado es a entender muchos de los mecanismos que están detrás de esos procesos, ¿no? De qué es lo que pasa cuando no comes adecuadamente o qué es lo que pasa cuando tu ambiente no es el adecuado. Entonces, nos abre la opción de cambio y también nos abre la necesidad de ser responsables, de ser autorresponsables de nuestra biografía, ¿no? Ya no podemos decir, es que yo soy así porque tengo unos genes que me hacen ser así, porque mi familia era así y mi padre era así, sino que realmente yo tengo una responsabilidad en el sentido de que puedo controlar cómo puedo cambiar, ¿no? Y cómo puedo manejar esa herencia que no es inamovible. Bueno, cuando usted nos habla de moldear características genéticas, ¿estamos en el ámbito de referirnos a un proceso consciente y deliberado? ¿O más bien como los estilos de vida y el ambiente van esculpiendo nuestro organismo? Esa es una de las preguntas que quisiera hacerle. Seguramente o posiblemente la respuesta va a ser sí, efectivamente lo podemos hacer, pero quisiera que pudiéramos plantear un poco el asunto desde ese plano, ¿no? ¿Hasta qué punto este asunto termina siendo un proceso muy consciente o termina también ligado, determinado por las características que el ambiente mismo esboza? Y lo segundo que quisiera preguntarle en este mismo ítem es hasta qué punto es posible hablar de reprogramar nuestro genoma sin modificar su estructura, es decir, solo a través de la epigenética. ¿Cómo poderlo entender? Listo. Evidentemente no es algo sencillo de entender. Yo creo que todavía estamos en pañales a la hora de entender cómo poder tocar esa epigenética para poder hacer cambios sustanciales. Eso, evidentemente, no hay que pensar que estemos en ese momento de decir es que sabemos cómo hacer que una persona sea, no sé, más inteligente, por ejemplo, o más simpática o lo que sea, ¿no? No es el caso, pero sí que hay ciertas cosas que tenemos claro que influyen y influyen de forma decisiva. Sobre la primera pregunta de cómo podemos ser conscientes en este ámbito, hay cosas que, esto yo creo que independientemente del tema de la epigenética, pues ocurriría, la respuesta sería la misma, ¿no? Hay cosas que podemos controlar y otras cosas que no podemos controlar. Y de ahí viene gran parte del tema ético. O sea, nosotros podemos ser muy conscientes de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que hacer ejercicio, de que tenemos que comer bien. Y por otro lado está lo que la sociedad y el ambiente pensado como sociedad nos impone, ¿no? Y entonces no siempre es igual de fácil hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí en Colombia he escuchado mucho el tema de que es difícil cuidarse, por ejemplo, para una persona que tiene que irse a trabajar y que le resulta mucho más fácil comprarse una empanada en la calle que comprar una manzana, ¿sí? O sea, incluso la empanada seguramente sea más barata que la manzana.
Entonces, Sí. ¿cómo somos de responsables o cómo tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestros ámbitos cuando la economía también influye, ¿no? Entonces, ahí somos responsables, tenemos la posibilidad, pero también la sociedad nos impone ciertos límites, ¿no? Entonces, al final, pues, ¿cómo queda mejor la persona? Pues queda más saciada con su empanada que comiéndose una manzana. Y seguramente sea consciente de que la empanada le está haciendo más daño de lo que le haría una manzana, pero pues hay unas tensiones que salen del ámbito biológico para mezclarse con ámbitos social, económico, familiar, de economía doméstica. Entonces, hay muchas cosas que van a influir en que podamos o no podamos hacer esos cambios, ¿no? Y eso es solo un ejemplo muy pequeño con una alimentación muy pequeña, ¿no? Bueno, esto ya de alguna forma nos pone en un plano bien interesante y es reconsiderar, ¿no?, el paradigma epigenético o tomarlo en consideración. Nos obliga a repensarnos el asunto del determinismo biológico. Usted ya lo ha enunciado de manera muy puntual y quisiera que entráramos en un tema que usted ya empezó a poner sobre la mesa y me parece muy interesante. Invitamos a las personas que nos siguen para que nos compartan también sus apreciaciones, sus reflexiones frente a este interesante asunto. Y tiene que ver con el asunto de la epigenética y la salud humana. Una vez entendidas estas bases, ¿no?, que usted nos ha enunciado, pues quisiera preguntar también cómo influyen los mecanismos epigenéticos en la salud física y mental de las personas. Es decir, de alguna manera todas estas disposiciones, todo este enfoque también que supone o que implica una nueva forma de asumir la relación consigo mismo y con el entorno, reconfigura estas cuestiones. Entonces, ¿cómo influyen estos mecanismos epigenéticos en la salud física y mental, que es un tema también de hondo calado, ¿no?, en nuestra vida cotidiana? Sí. Bueno, pues hay muchos datos preocupantes de cómo influye y podemos quedarnos en el ámbito de la alimentación todavía, ¿no? Es como uno de los ámbitos en los que más datos hay. Para poner un ejemplo de partida, diré que hay muchas cosas corporales que se definen por la epigenética y no por la genética, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que no hay una relación tan directa entre cómo son, pues no sé, pues supongamos, por ejemplo, la altura de los hijos, cómo ha evolucionado la altura de la población, pensando en un padre no tan alto que tiene un hijo muy alto, y eso sabemos que tiene mucho que ver con la alimentación, ¿no? El hecho de que los cambios a lo largo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, después de las guerras mundiales, cambios en la alimentación mundial ha hecho que aumente mucho la talla de la población. Eso tiene que ver con un efecto, o la causa molecular final es una causa epigenética, ¿no? Un ejemplo muy bonito, por ejemplo, para que la gente entienda cómo puede cambiar, partiendo de ese genoma que decimos que es inamovible, cómo puede cambiar nuestro cuerpo, es el caso de las abejas, ¿no? Las abejas son unos seres fascinantes y que lo que son las abejas hembra tienen la misma genética, podrían ser, por ejemplo, dos abejas que fueran hermanas, y sin embargo sabemos todos que hay abejas obreras y abeja reina, ¿no? Pues resulta que pueden ser hermanas, pueden ser incluso gemelas, pueden tener el mismo genoma y sin embargo su cuerpo es distinto, la reina es fértil, la reina es mucho más grande y las obreras nunca van a llegar a ser reinas, ¿no? O sea, aunque sean hermanas, nunca va a haber esa unión de una obrera que se convierta en reina. Y la base de todo eso es una cuestión de alimentación. O sea, la base está en que a las reinas se les alimenta con jalea real, mientras que las obreras comen simplemente la miel que producen. Entonces, ese cambio en la alimentación, esa miel supervitaminada, vamos a decir, que es la jalea real, hace que cambie su cuerpo. Entonces, fijaros el poder, ¿no? O sea, con los mismos genes, sin embargo, estamos ante unos organismos que cambian físicamente e incluso, si nos ponemos mucho más filosóficos, cambia su rol en la sociedad, cambia su trabajo dentro de la colmena, de modo que se convierten en esa reina procreadora, ¿no? Entonces, realmente, eso es un ejemplo. Si nos bajamos al ámbito más cotidiano nuestro, hay ejemplos muy bonitos que tienen que ver con cómo la mala alimentación afecta a la salud de las personas. Por ejemplo, es muy famoso el caso de las hambrunas que ocurrieron durante
la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Las hambrunas, hay una que es la hambruna holandesa, por ejemplo, en la que se refirieron varios casos de poblaciones en las que la falta de comida afectaba a la población, sobre todo a la población joven que estaba en el proceso de desarrollo, en la pubertad. Y lo interesante ahí, y ahí entra el tema de las responsabilidades, es que esa población, una vez que solucionó su problema de alimentación, ¿no? Digamos, se terminó la guerra, pudieron volver a comer decentemente, y el problema vino con las generaciones posteriores, ¿no? Entonces se sabe que los hijos y los nietos de esas personas que tuvieron problemas en la pubertad, problemas de alimentación, ahora, en este momento, es cuando están desarrollando problemas de alimentación, problemas físicos asociados a esa alimentación del padre o del abuelo, ¿no? Entonces, problemas sobre todo tienen que ver con enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, más propensión a tener diabetes, toda una serie de enfermedades asociadas a cambios metabólicos que están viéndose reflejadas en este momento. Entonces, ahí surge esa gran pregunta de la responsabilidad, no solo ya con nuestro propio cuerpo, de cuidarnos, sino la responsabilidad con las generaciones futuras, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una población pase una hambruna, hay ahí una responsabilidad, vamos a decir, política, que va a influir en varias generaciones, ¿no? Entonces, es uno de los casos más paradigmáticos que tienen que ver solo con alimentación. Bueno, esto de alguna forma nos abre los ojos y creo que nos pone a pensar también muchas prácticas que hoy en día se vienen llevando a cabo. Quisiera, ya que usted toca el tema de la hambruna, poner aquí en diálogo un asunto coyuntural que está en juego también, y es lo que viene expresándose en el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Que me parece que es un claro ejemplo de cómo, por ejemplo, no ha sido simplemente un conjunto de prácticas asociadas al intento de eliminación de un grupo armado, sino también de una población, entre ellas acudiendo a prácticas como la hambruna. ¿Esto qué implicaciones tiene a futuro? Ya usted ha mencionado de pronto algunos aspectos, pero me parece importante ahondar porque es un tema vigente, es un tema que está tocando profundamente la sensibilidad y nuestro ámbito en la comprensión ética de la forma como nos entendemos hoy en día. Claro, pues fíjate que aspiramos a que cualquier tipo de problema, en este caso político y bélico, termine, ¿no? O sea, va a terminar, en algún momento va a terminar y el pueblo que quede va a tener que resurgir de sus cenizas después de una vamos a llamar, guerra, o igual no es ni siquiera una guerra, es más bien una matanza, ¿no? La cuestión es que asumimos que eso terminará y con ese término asumimos que tiene que haber un proceso de mejora y de crecimiento nuevamente, ¿no? O sea, al final la vida se abre paso, ¿no? La vida se abre paso y volverá a crecer el estado que sea, las personas que sean. Pero desde el momento en el que empiece el intento de mejoras a nivel económico y político y social en esa región, ya habremos tenido el efecto epigenético en esas poblaciones, en esos niños que están ahora sufriendo, y seguramente tengamos problemas de desarrollo cognitivo en muchos niños que pasen hambre, de modo que tendremos una generación que quizá tenga menos posibilidades de sobreponerse a esa situación actual. O sea, realmente lo que esté pasando ahora les está afectando al futuro de la nación y el futuro de cómo se va a desarrollar sociopolíticamente. Sin entrar en el tema de la salud, ¿no? Podemos tener generaciones en las que se vea afectada su salud. Pero solo, simplemente el hecho de los desarrollos cognitivos de los niños en malnutrición, ahí tenemos un efecto ético y político claro, ¿no? Entonces, yo digo, en mis clases yo digo que las hambrunas son crímenes epigenéticos, ¿no? Y realmente pues se puede ver que además tiene ese proceso o ese efecto, ese efecto generacional, ¿no? No solo es ahora, sino que va a afectar durante un tiempo más allá.
Esto muestra de alguna forma que el hambre y estas cuestiones como la hambruna de manera tan radical, vistas en una práctica genocida como la que estamos identificando actualmente, no solo es una injusticia inmediata, ¿no? Sino que además escribe, podríamos decir, escribe desigualdad en el cuerpo, ¿no? La pobreza y la inseguridad alimentaria también deja huellas biológicas que pueden perpetuar, como usted muy bien lo plantea, desventajas de una generación a otra, transformando un problema social, como efectivamente lo identificamos, político y demás, en una herencia biológica. Bueno, tomando esto en consideración, quisiera preguntarle también un poco sobre el asunto de si existe evidencia de qué trastornos emocionales como la ansiedad, por ejemplo, la depresión, el estrés pueden transmitirse epigenéticamente. ¿Cómo nos acercamos a este terreno para poder ir identificando de manera más puntual también ciertas sintomatologías que son muy cotidianas hoy en día? Sí, efectivamente. Ahí volvemos a tener los dos parámetros de qué es lo que está pasando, qué puede pasar a nivel epigenético en el momento, con alguna serie de cambios, en este caso vamos a llamar psicológicos, y también el efecto que tiene a largo plazo. Te comento uno de los casos más importantes, de los estudios más importantes que pues los que nos dedicamos a la epigenética siempre comentamos, que es un estudio que se hizo en el 2004, es un estudio de Weber, en el que hablaba, es un estudio muy bonito. Cogieron unas ratitas y analizaron qué le pasaba a los ratones, a los hijos de estas ratitas, cuando estaban en presencia o ausencia de la madre. ¿Sí? Entonces, teníamos unos ratones que crecieron siendo cuidados por la madre, entonces se midió el cariño materno de estas madres hacia sus hijos, frente a un grupo de control que no tenían a la madre. Es decir, les daban alimentación, pero no las consentían, no tenían ese cariño materno, ese cuidado materno. Las diferencias son tan grandes que resultan pues, problemático defender una situación de violencia, una situación de falta de estructura familiar, porque fijaros, los ratones que no tienen a la madre, y yo en mis clases hablo de amor, ¿no? De cómo es de importante el amor en el mundo. Los ratones que no tienen amor en su desarrollo generan un problema de desarrollo en el hipocampo, que es una parte del cerebro, asociado a una regulación epigenética anómala de un gen, ¿sí? de un receptor. Ese hipocampo mal formado, evidentemente entendemos que es algo que nunca se va a cambiar. O sea, ya se desarrolló su cerebro con esa malformación, vamos a decir, o esa formación anómala. Y lo que ocurre con estos ratones es precisamente lo que tú dices, ¿no? Es una serie de situaciones psicológicas adversas, como pues mayor posibilidad de caer en depresión, mayor posibilidad de caer en dependencias, ¿sí? De drogas, de alcohol, problemas de autoestima, problemas de seguridad, incluso de aprendizaje. Son ratones que, por ejemplo, en estos estudios que se hacen con laberintos, tienen menos memoria y menos capacidad de salir de situaciones difíciles. Es decir, son ratones que psicológicamente están disminuidos, ¿no? Y que les va a afectar en su vida adulta y les va a imponer unas barreras para, digamos, llegar a una vida exitosa. Hablamos de vida exitosa para un ratón, pero pensemos que esto lo extrapolamos a los humanos, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños que crecen en violencia, como lo que estamos hablando de Gaza? Niños que crecen en ambientes hostiles, con violencia intrafamiliar, sin cuidados, sin cariño. Todo eso es algo que queda ahí marcado, ¿sí? Queda a nivel epigenético, va a quedar marcado y son personas que van a tener muchas más dificultades a la hora de afrontar la vida futura. Entonces, ahí tenemos esa responsabilidad también, en este caso, más como sociedad, ¿no? O sea, no podemos permitir que haya maltratos infantiles, que haya situaciones en las que estos niños no se puedan desarrollar plenamente como personas de provecho en el futuro, ¿no? Y como digo, eso es algo que ocurre durante el desarrollo y ya es inamovible. O sea, tú tienes un problema en tu hipocampo y realmente vas a ser una persona que partes en la vida, partes desde un punto más complicado. Entonces, claro, esto tiene que ver con hablar de igualdades, hablar de equidades,
nos dificulta mucho si no cuidamos a estas personas, a estos niños desde el nacimiento y si no cuidamos que haya una regulación de vida pacífica, alegre, de enseñanza, pues, de toda una serie de valores que hacen que seamos lo que esperamos como especie, ¿no? Ahora demos un salto hacia la dimensión social y política. Ya hemos abordado dos dimensiones que me parecen interesantes. Una, intentar comprender el sentido de la epigenética. El segundo, su relación con la cuestión de la salud mental y física de las personas. Y hay un tercer ambiente aquí que efectivamente también está muy alrededor, ¿no?, de estas cuestiones y tiene que ver con el asunto del ambiente, biopoder y las repercusiones éticas, donde la epigenética pues se cruza sin duda alguna con estos dos asuntos, la ética y el poder. Si lo que respiramos, si lo que comemos, si lo que sentimos de alguna forma altera la expresión de nuestros genes, no podemos reducir la responsabilidad a un asunto estrictamente individual. La cuestión en este caso implica también una responsabilidad de los estados, de las empresas, de las sociedades. Y en ese sentido, quisiera preguntarle frente a qué tanto estamos preparados, ¿no?, para asumir que el ambiente que genera digamos, estos ámbitos no solo condicionan el presente, sino también la salud de las futuras generaciones, porque me parece que también entra en juego otro aspecto, ¿no?, y son las políticas públicas y toda la dimensión de la gestión de las mismas en el ámbito estatal. ¿Estamos preparados para ello? ¿Cómo lo ven? Bueno, antes de, o en paralelo a contestar esa pregunta, se me quedó en el tintero una cosa respecto al tema psicológico, que tiene que ver también con lo que estamos hablando, ¿no?, de cómo la sociedad en general puede afectar el desarrollo psicológico, en este caso desde el ambiente, y en este caso desde el ambiente visto, por ejemplo, lo que hablamos de las guerras y demás. Hay estudios muy curiosos que hablan de cómo el sufrimiento también puede ser algo que se puede heredar, ¿no? Entonces, ahí estamos en un ambiente en el que es la parte psicológica, cómo puede dar lugar a efectos a largo plazo, ¿no? Entonces, hay unos estudios que demuestran que el sufrimiento de los padres puede dar lugar a que los hijos en el futuro tengan problemas de salud. Entonces, fijaros que eso es un tema bien complejo, porque es que pues, ni siquiera pues, que podamos medir el sufrimiento. Evidentemente, el sufrimiento en muchos casos viene de fuera. En el caso más, o sea, lo que se va a estudiar más es también casos de guerra, ¿no? O sea, situaciones de guerra, de mutilados, de personas que han sido tomadas como rehenes. Esas personas, el efecto es tan grande que algo queda ahí en su psique que al final afecta a sus hijos futuros, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto claro respecto a cómo la sociedad nos está afectando el futuro de la propia sociedad, ¿no? Volviendo a lo que estabas comentando, pues yo no sé si estamos preparados, pero sí que hay que tener en cuenta lo que ocurre con lo que la sociedad, hablando así como muy genérico, nos impone, ¿no? Al principio decíamos que hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Y volviendo al tema de la alimentación, es algo que no podemos dejar que no se comente o que no se estudie a fondo, porque deberíamos tener un papel principal en las decisiones alimenticias, ¿no? No puede ser que vayamos al supermercado y que nos estén imponiendo ciertos alimentos con ciertas características y que no podamos hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, volvemos a lo del principio. Hay gente que se puede plantear tener una comida muy sana e intentar tener la vida más perfecta a nivel de salud, tanto de comida como de ejercicio. Pero hay otras personas que no. O sea, hay otras personas que no van a poder y que van a ir al supermercado ya sea por ignorancia, ya sea por cuestiones económicas, ya sea por gustos de lo que le gusta comer, que van a ir a comer ciertos alimentos. Entonces, ahí surge ese tema del problema del biopoder, visto muy desde la perspectiva Foucaultiana, ¿no? De cómo las políticas pueden afectar a la población a través de ciertas normas, cierta docilidad que nos dejamos llevar por el camino de lo que nos imponen.
Y en ese caso hay muchos ejemplos que se podrían tocar, ¿no? Desde por qué se utiliza azúcar para todo, ¿no? Incluso para los alimentos salados nos meten azúcar pues, el pan de molde, tiene un montón de azúcar, las salsas tienen un montón de azúcar, hay un montón de sitios, y sin hablar evidentemente de las bebidas gaseosas, ¿no? Eso, por ejemplo, es un caso claro de biopoder, ¿no? Y en este caso, además, pues hay una controversia detrás que tiene que ver con unos estudios de Harvard de los años 70 en la que hubo una serie de pagos desde el lobby del azúcar para que se publicaran estudios a favor del uso del azúcar frente a otros nutrientes, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tener unas mezclas, digamos, muy sórdidas de poder político, poder empresarial y cómo afectan nuestra vida diaria. Yo siempre también, a mis estudiantes también pongo un ejemplo, y es que si yo a mi madre le hubiera preguntado ¿qué es peor comer? ¿Grasas o azúcares? A mi madre. O sea, no estoy diciendo que ahora la respuesta sea la misma, pero seguramente mi madre, ella pues una persona que nació en mitad del siglo XX, seguramente dijera que las grasas eran muy malas. Y yo cuando crecí, en los años 80, 90, las grasas estaban totalmente denostadas y eran lo que nos afectaban más, ¿no? Y el azúcar era como algo que estaba ahí, pero nadie le hacía caso. Y eso es algo que se fue metiendo en la sociedad gracias a este tipo de estudios, en muchos casos pagados por la industria, ¿no? Entonces, esas decisiones, ahí está el tema del biopoder y cómo la industria y las políticas pueden afectar nuestra salud. Podemos hablar entonces efectivamente de un biopoder epigenético, por decirlo de alguna forma también, donde el control de los ambientes laborales, por ejemplo, los ambientes urbanos, los ambientes sociales, influyen directamente en nuestra salud. Eso queda ampliamente remarcado en lo que usted nos está planteando e incluso en la herencia de generaciones futuras. Si aceptamos esta premisa, doctor Valeriano, inevitablemente llegamos a un terreno delicado también, y es la posibilidad de intervenir intencionalmente en nuestros mecanismos biológicos, que es un tema que está ampliamente destacado en este sentido. Aquí surge entonces una tensión fundamental por lo que logro identificar, y es, bueno, ¿dónde está la frontera entre cuidar la salud de la población y también manipular sus cuerpos en función de intereses políticos o económicos? Tomando en consideración que el concepto de biopoder epigenético abre un debate sobre cómo la biología puede ser gobernada desde fuera. ¿Qué reflexiones, qué inquietudes también le emergen a usted frente a este asunto? Yo creo que ahí la inquietud mayor es quién decide todo esto, ¿no? O sea, quién está detrás de ciertas decisiones que incluso en este momento posiblemente muchas de esas decisiones están tomadas por el propio marketing o las redes sociales, ¿no? Entonces, tampoco vamos a ponernos en plan de que los gobiernos o que hay un gobierno en la sombra, o el tema de los lobbies, que ocurre, pero pues que son muchas veces cosas puntuales. Pero quizá un ambiente muy importante para analizar es el tema de cómo nos dejamos influir por las redes sociales. Y al final, detrás de eso, igual sí que hay empresas pues que les interesan ciertos productos, ¿no? Entonces, poner de moda cierto producto, eso es algo que nos afecta y que tendríamos que analizar si nos están diciendo la verdad, si no nos están diciendo la verdad y demás. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los ácidos omega 3. Los ácidos omega 3, que no voy a decir que son malos, son de los ácidos grasos, son de los buenos, pero el tema es que volvemos igual que con el azúcar, nos lo están metiendo en todos los sitios, ¿sí? Entonces, si vamos al supermercado, vamos a ver que tenemos también pan con omega 3, cereales con omega 3, la leche con omega 3, incluso la leche infantil. O sea, en muchos casos, si vais al supermercado, incluso en la televisión, cuando se oye eso con DHA, ¿no? El DHA es un omega. Entonces, la pregunta es, ¿quién decidió que toda la población mundial tendría que estar suplementada en omega 3? Y en este caso es algo curioso porque viene de un problema científico. En muchos casos eso pasa también porque pues, en la ciencia también se cometen errores y de hecho yo diría que cada vez más. Y resulta que con el tema del omega 3 es un tema de
de que hubo un estudio en los años 70 sobre población inuit, poblaciones de esquimales e inuits, y pues evidentemente entendéis que es una población que consume mucho omega 3 porque es un ácido que está mucho en la carne de foca, en la grasa de ballena, en ciertos alimentos que se comen en esas zonas. Resulta que derivado de eso se intuyó que eran buenos para la salud cardíaca concretamente porque en la población inuit no existen problemas cardíacos, o sea, es muy raro que un inuit sufra del corazón. Y de ahí empezó el pequeño goteo de información o de desinformación que ha terminado llevando a que muchos alimentos estén suplementados en omega 3. Resulta que hace ya no me acuerdo, 5 o 8 años salió un paper en el que describían el funcionamiento del omega 3 en el cuerpo. Y ese funcionamiento va a través de una enzima que se llama CPT1, y esa CPT1, no toda la población mundial tenemos la misma enzima. O sea, hay variantes de esa enzima que funcionan mejor con el omega 3 y otras que no funcionan mejor con el omega 3. Conclusión, los inuits tienen unas enzimas que evolutivamente están asociadas al consumo de omega 3 y por lo tanto lo utilizan muy efectivamente, mientras que el resto de la población no lo tenemos, ¿sí? Y por lo tanto, los inuits no tienen problemas cardíacos con el omega 3, pero es a pesar del omega 3. A pesar de un consumo masivo de omega 3, no tienen problemas cardíacos. Si a nosotros, a personas que no tenemos esos alelos, esas variantes génicas, nos incluyen en la dieta de forma continua y exacerbada, como se está haciendo en la actualidad, omega 3, puede ser que terminemos teniendo problemas metabólicos derivados de ese consumo. Que, vuelvo a insistir, es un alimento bueno. El problema está en la suplementación. O sea, quizá nosotros, como población no inuit, deberíamos comer de vez en cuando nuestro salmón, nuestros frutos secos, nuestro aguacate, aceite de oliva. Evidentemente hay una serie de ácidos que están en la dieta contemporánea que son muy buenos, pero en esas dosis que vienen de la dieta. Entonces, cuando una empresa decide hacer publicidad, subirte el precio incluso, porque esa es la otra, te están poniendo un producto que nadie ha pedido, pero que por tenerlo ahí te suben el precio del producto. Cuando esa empresa hace eso, está ejerciendo ese biopoder y habría que plantearse qué debemos hacer nosotros con esa información, ¿no? O si debemos exigir ese tipo de información. Bueno, esto nos pone un escenario también muy llamativo para no solamente pensar cuáles son esas agendas, ¿no? Propias de la política pública, sino también cuáles son esas agendas del marketing que están atravesando sin duda alguna gran parte de las decisiones cotidianas que estamos tomando permanentemente. Y ya dentro de este contexto, dentro de este escenario, atendiendo a que estamos muy próximos a llegar al final de nuestra emisión el día de hoy, quisiera preguntarle por los dilemas éticos. ¿Qué dilemas éticos plantea esta cuestión de la epigenética ya en el sentido de nuestra vida cotidiana? Sabemos que es un asunto que puede escalar más allá efectivamente de nuestras decisiones, que hay cosas que, como usted muy bien menciona, podemos controlar y otras que no, pero pensarlas en clave de dilemas éticos nos puede de pronto ayudar a reflexionar y a tener criterios para poder tomar decisiones frente a este asunto. ¿Cuáles serían esos dilemas éticos a tener en cuenta y cómo afrontarlos? Pues yo creo que muchos de los dilemas que nos planteamos como sociedad, como personas que vivimos dentro de una sociedad industrial como la nuestra, tiene que ver con el consumo de muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que deberíamos pararnos y reflexionar sobre ese tipo de consumo. Y los efectos epigenéticos de los productos en general son muy variados, ¿no? Y no solo epigenéticos, sino incluso también ya a nivel molecular más profundo. Entonces, por ejemplo, yo creo que todos los oyentes estarán familiarizados con el tema del consumo de agua embotellada en determinados tipos de plásticos, porque muchos de estos plásticos de las botellas de agua tienen un efecto que se denomina efecto disruptivo de endocrino, ¿no? Son disruptores endocrinos.
cambios, digamos que para decirlo más sencillo, hay plásticos que tienen efectos hormonales, ¿sí? Entonces, la decisión ahí, por ejemplo, sería consumir el agua embotellada, no consumirla, o gastarnos, por ejemplo, más dinero en una botella de acero frente a una botella de plástico para llevarnos el agua al trabajo, ¿no? Entonces, decisiones de consumo, de qué producto queremos tener. Lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, las sartenes con teflón, pues que en teoría han desaparecido porque tienen efectos endocrinos. Pero entonces también hay que plantearse que el resto de antiadherentes de las sartenes también tendrán sus efectos, ¿no? Entonces, ahí hay mucho campo de acción de estudio para ver, cada vez que nos ponen un producto nuevo en nuestras manos, qué efecto tiene en nuestro cuerpo, ¿no? La ropa sintética frente a tejidos naturales. El hecho de que tengamos que comprar algunos tipos de productos que vengan importados desde muy lejos cuando hay un producto similar cerca, ¿no? Entonces, ya ahí hablamos de la necesidad o no necesidad de hacer ciertos productos transgénicos, ¿no? Entonces, el tema de los transgénicos, que es un tema pues candente cada vez que se habla de él, el tema es si es interesante. A mí me parece que los transgénicos pueden tener una utilidad, pero no sé si la que se está dando en este momento es la adecuada. O sea, no sé si la utilidad de que un producto pueda viajar más para venderse más lejos es la razón de que el transgénico exista, ¿no? Y decisiones, volviendo otra vez a la alimentación, decisiones muy básicas del día a día son, por ejemplo, ¿por qué yo debo cuidarme para cuidar a mis hijos, ¿no? Entonces, hay también estudios muy bonitos en los que se ve claramente que la obesidad es algo que se hereda y se hereda de forma epigenética en muchos casos, ¿no? Evidentemente también hay causas genéticas. De todo lo que hemos hablado puede haber variantes, igual que en cáncer, por ejemplo. En cáncer, en la actualidad sabemos que un cáncer tiene tantas alteraciones genéticas como epigenéticas, ¿no? Y en el resto de ambientes pasa lo mismo. Con la obesidad, por ejemplo, se sabe que una persona obesa tiene más riesgo de tener hijos obesos, y esa misma persona, con su misma genética, cuando se opera, cuando hay una cirugía bariátrica que hace que él reduzca su peso y tiene hijos después de esa cirugía, esos hijos tienen menos posibilidades de ser obesos. Es decir, si yo no soy obeso, si yo me cuido para no ser obeso, mis hijos tienen más posibilidades de no serlo. Entonces, hay una responsabilidad y evidentemente hay un dilema ético o, bueno, más bien un problema, ¿no? Porque sabemos que tenemos que cuidarnos, otra cosa es que decidamos hacerlo o no. Y ese tipo de decisiones de consumo en general, como concepto muy general, son las que en el día a día nos pueden afectar más y podemos tener unos efectos tanto en nuestra salud como en las generaciones futuras. Bueno, doctor Valeriano, usted nos está planteando una serie de cuestiones muy interesantes. Creo que nos pone a pensar frente a las formas, frente a las prácticas, frente a la manera como vivimos, y este asunto muy especialmente también asociado al cuidado del cuerpo, al cuidado de la mente, son especiales. Ya después de todo lo conversado, después de todo esto que hemos esgrimido el día de hoy, ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestra audiencia, a las personas que nos siguen a través de las diversas redes, sobre cómo cuidar hoy nuestro cuerpo y nuestra mente, pensando también para el futuro? Y si tuviera usted que resumir en una frase lo que la epigenética nos enseña sobre la vida, ¿cuál sería? Bueno, pues empezando por lo último, la epigenética nos enseña que muchas de las cosas que nos han enseñado a lo largo de la vida tienen una base científica y una base molecular, ¿no? Entonces, todo lo que nos dicen sobre hábitos de consumo, hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, lo tenemos muy claro. O sea, todos sabemos en esta sociedad que cuidarse es bueno, pero la epigenética nos ha explicado por qué, ¿no? Nos ha dado las respuestas de por qué es bueno. Y se añade ese ámbito de que también es hereditario, ¿no? Entonces, ahí abre la brecha y dice ya, no solo te cuidas por ti, sino te cuidas por los demás, ¿no? Algo que pues yo hago mucho hincapié en mis cursos tiene que ver con lo que decía de lo del amor, ¿no? Entonces, hay un efecto de responsabilidad compartida en la sociedad que tiene un efecto molecular, ¿no? Tiene este efecto epigenético. Y por lo tanto, si queremos ir hacia adelante como sociedad, deberíamos partir de una reflexión
ética en este sentido, de empatía, de intentar ayudar al prójimo. No quiero sonar buenista, no quiero sonar que tengamos que ser todos buenos con todos, pero sí que el respeto, el cariño, el tratar a las personas como es debido, cosas que también nos han enseñado toda la vida, resulta que eso tiene un efecto epigenético y tiene un efecto en la sociedad, ¿no? Entonces, la conclusión es, pensemos y reflexionemos qué tipo de sociedad queramos, ¿sí? ¿Cuál es la que vamos a querer? Y en función de eso, tomemos decisiones porque sabemos que hay unos botoncitos ahí en nuestras células que van a permitir gestionar esto y va a permitir llegar a que se normalice lo que queremos, ¿no? Y lo mismo pasaría si no lo hacemos, ¿no? O sea, se normalizan cosas que no son buenas y que al final pues, van a afectar a la salud de nuestros hijos y nietos. Bueno, doctor Valeriano López, muchas gracias por aceptar esta invitación del Puente. También agradecerle de manera muy especial al profesor Didier Santiago, que ha hecho posible también esta mediación, y por supuesto a toda la red de formación ética y ciudadana que han venido adelantando una labor excepcional en este ámbito. Muchas gracias por acompañarnos en el Puente el día de hoy. Muchas gracias, Simón. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión en este lunes, en este momento tan especial y tan significativo. Agradecerle a Daniel Barragán su asistencia técnica en el Control Master el día de hoy. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, por supuesto, invitándoles siempre a que nos acompañen en el Puente. Recuerden que el Puente es una producción del Centro de Investigación Marfil de Uniminuto, que estamos siempre abiertos a traer aquí las temáticas, las cuestiones que a todos y todas nos puedan interesar. De esta manera, les doy la despedida en nuestra emisión el día de hoy y les invito para que sigan también en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio